Hola amigos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos sean a un programa más de su servidor Gerardo de la Huerta, esto que es opinión en serio para todos ustedes. Gracias por acompañarme, por su atención, por su preferencia, por su apoyo y sean bienvenidos. Hoy quiero empezar por hacer un comentario rápido porque vale la pena aquí hacer el señalamiento, porque bueno, ya de todos es sabido que Ernestina Godoy no fue ratificada. Con todo y lo que buscaron hacer, inclusive apareció baleada una camioneta de una diputada del PRI y se intentó jalar a priistas, se intentó de todo, amén de los aplazamientos, amén de darle largas al asunto. A final de cuentas no se logró la votación necesaria para que en el Congreso de la Ciudad de México para que Ernestina Godoy fuera ratificada, ¿no? Entonces, bueno, pues de entrada pues va a quedar ahí un encargado y pues se va a buscar pues un nuevo fiscal. Pero miren, a mí lo que me llamó mucho la atención es que desde que empezó este tema, pues empezaron duro y dale los de Morena, duro y dale, duro y dale, duro y dale, pues diciendo que lo que en realidad, según ellos, la oposición no quería que se ratificara a Ernestina Godoy por las investigaciones que se está haciendo a alcaldías panistas por el tema de lo que le llaman el cártel inmobiliario. ¿Sí? Lo que sí ha sido una realidad es el desdén a las víctimas en la fiscalía de Ernestina Godoy. Casos que aquí les he presentado del periodista Carlos Jiménez en su programa C4, que ha dado cuenta de barbaridades en la Fiscalía de Justicia de la Ciudad de México. Pero así es como ellos se las gastan, incluso al no haberse dado la ratificación, si mal no recuerdo, creo que fue que ya una vez que no se dio, pues uno de los mensajes de Mario Delgado en Twitter hoy, pues tiene que ver con eso, diciendo que es que le tiene miedo a las investigaciones que está haciendo la fiscal. Bueno, un momento. El problema del cártel inmobiliario no solamente es en las delegaciones, en las alcaldías panistas en la Ciudad de México, también en las de Morena. ¿Qué investigaciones se hicieron al respecto? Ninguna. Miren, aquí se los voy a demostrar lo que estoy diciendo, porque yo, a diferencia del clan manipulador de Adrián López Obrador y también de Claudia Sheinbaum, yo sí presento evidencias. Miren, aquí tenemos esta información, fíjense, ¿cuántas denuncias de obras irregulares hay en las alcaldías de la Ciudad de México? Durante lo que va del 2022, este es del 2022, se han denunciado ante la Procuraduría Ambiental y del Ordenamiento Territorial un total de 957 casos de obras irregulares en la Ciudad de México. Las alcaldías Cuauhtémoc, Miguel Hidalgo y Benito Juárez se encuentran a la cabeza. Pero aquí lo interesante es que si se ponen a ver en esta gráfica de las denuncias, el tercer lugar no es el primero. No es la gran alcaldía corrupta y de cártel inmobiliario, la Benito Juárez, la de Santiago Taboada. No, es la Cuauhtémoc. 195 casos en la Cuauhtémoc. Luego sigue la Miguel Hidalgo, 125. Luego sigue Benito Juárez, la de Taboada, 117. Pero fíjense, está Coyoacán 94, Álvaro Obregón 83, Gustavo Amadero 72, Xochimilco 50, Tlalpan 49, Iztapalapa, la de Clara Brugada 29, Azcapotzalco con 28, Venustiano Carranza 28, Iztacalco 24, Coajimalpa 23, Magdalena Contreras 18, Tláhuac 14 y Milpalta 8. Bueno, en total son 957 casos. De esos 957 casos, solamente son 117. No estoy diciendo que solamente en el sentido de que estoy haciendo menos el problema, no. Sino me refiero a que de los 957 casos de toda la Ciudad de México, solo son 117 de la alcaldía Benito Juárez, que es a la que han estado duro y dale en poner como el cártel inmobiliario. Y lo demás, ¿dónde están las alcaldías gobernadas por Morena? ¿Qué? De eso simplemente no se dice nada. Y creo que con esto queda más que demostrada la hipocresía, como siempre, de la que tanto se quejaban antes en aquellos tiempos del movimiento del PRI y el PAN, la hipocresía que hay en Morena.
La hipocresía que hay en Morena, porque no se están tocando al cártel inmobiliario de las alcaldías de Morena. Y sí las hay. Y bueno, pues eso es de entrada con el primer tema con el que quería empezar esta noche. Y bueno, vamos a ir al siguiente. Había comentado en un programa anterior, aquí vale la pena señalarlo, había comentado yo en un programa anterior de la semana pasada, que los dichos de Lenia Batres, ahora ya ministra de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, con respecto a que están violando los ministros la Constitución porque están ganando más que el presidente y que no sé qué. Yo les había comentado de que debería de venir acompañada de una solicitud por parte de ella, precisamente pidiendo que se disminuya su sueldo. Sí la hizo. El de problema, para que no vayan a decir que yo no tengo por qué pedir disculpa o decir que yo me equivoqué. No fue así. Lo que pasó es que apenas lo hizo público esta Lenia Batres este fin de semana. Lo hizo público la solicitud que hizo precisamente para que le reduzcan el sueldo, porque según ella, pues quiere cumplir lo que dice la Constitución en su artículo 127, numeral 2, en el que dicta que nadie debe de ganar más que el presidente de la República. Nadie debe tener una remuneración mayor a la del presidente de la República. Bueno, pero eso lo publicó el fin de semana, ¿sí? No lo hizo siquiera cuando ella tomó posesión, sino lo hizo hasta el fin de semana, ¿sí? Entonces, vale la pena aquí comentar esto primero para hacer la aclaración, una aclaración más bien informarlo, porque yo no tengo por qué aclarar nada. Hasta cuando hice ese programa, ella no había hecho pública esa solicitud, pero ya lo hizo. ¿Y qué creen? Pues resulta ser que fue rechazada por la Suprema Corte de la Justicia de la Nación. Pero vean que es interesante esto, porque es increíble que se está ella postulando, como sucedió, para ser ministra de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, y de plano ignora siquiera los reglamentos y el funcionamiento de la Corte. O sea, así para acabar pronto. Entonces, fíjense, esto que les voy a leer va a demostrar la ignorancia de la propia Lenia Batres para llegar a la Suprema Corte sin saber ni qué onda. Siendo que es elemental, ¿sí? Es elemental en cualquier ciudadano que pretende un cargo en un trabajo, pues de barato saber las condiciones en las que va a entrar a trabajar. Y eso ni siquiera lo sabe Lenia Batres en cuanto al funcionamiento de la Corte. Y su ignorancia queda demostrada al hacer esas solicitudes que hizo. Una por lo de disminuirse el sueldo y la otra para que en lugar de que tenga servicio médico privado, como tienen los ministros, pues a ella la pongan en el ISSSTE. Fíjense cuánta ignorancia, que al final de cuentas eso es lo que a Andrés Manuel no le importa, lo que le importa es lealtad. Y entre más ignorantes e ineficientes sean sus secuaces, pues mejor, porque así pues lo único que tienen que hacer es lo que yo digo, y se acabó. Miren, vean esto para que vean a lo que me estoy refiriendo. La Suprema Corte rechaza solicitud de reducir remuneración e inscribir en el ISSSTE a Lenia Batres. Vean esto. Aunque la ministra de la Suprema Corte de Justicia, Lenia Batres Guadarrama, solicitó que su salario se ajuste para que no sea mayor que el presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, su petición fue rechazada por la presidencia de la propia Corte. A través de un oficio dirigido a la ministra presidenta de la Corte, Norma Piña, la también hermana del jefe de gobierno de la Ciudad de México, Martí Batres, qué bueno que lo dice, porque esa lacra del nepotismo, lacra del pasado, esas lacras ya no, esas lacras ya sí, en Morena. Bueno, solicitó que se le inscribiera en el ISSSTE para no recibir servicio de gastos médicos privados que tiene el resto de los ministros. En congruencia con lo que he expresado en múltiples ocasiones, solicité formalmente a la Suprema Corte de Justicia de la Nación que mi remuneración como ministra, fíjense, ella misma le puso remuneración, remuneración. Aquí yo les demostré cómo en ese artículo 127 se conoce como remuneración todo lo que recibe el servidor público, tanto en dinero, en efectivo, como en especie. ¿Sí?
efectivo o especie por ejercer el cargo. Qué bueno que ella fue la que lo dijo. Remuneración como ministra no exceda lo que determina la Constitución y que se inscriba en el ISSSTE, no en alguno de sus seguros privados, publicó en su cuenta de X, en la que también difundió el referido oficio. Proceso, revista Proceso, confirmó que la presidencia de la Corte ya respondió a la ministra Batres que si es su deseo renunciar a sus prestaciones adicionales, deberá plantearlo por escrito. ¿Sí? Deberá plantearlo por escrito, pero, ojo, debido a que su salario no es una prestación, la institución no puede modificar el monto que le fue asignado al momento de su incorporación a la Corte. En consecuencia, la Suprema Corte de Justicia le depositará el salario completo en la nómina de Batres, quien, si así lo desea, podrá reingresar a la tesorería de la Federación, lo que, fíjense lo que le contestaron, lo que considere que excede lo establecido en la Constitución. Fíjense, lo que considere. Ahorita van a ver por qué, a qué se refiere en esa parte de la respuesta, lo que considere ella. Ahorita van a ver por qué. Sobre la incorporación al ISSSTE, la presidencia de la Corte explicó a la ministra Batres que no es posible atender su solicitud toda vez que, con base en un precedente establecido por el Pleno, ¿sí?, los ministros fueron equiparados a patrones, por lo que no pueden cotizar en ese instituto. Además, le recordó que por mandato constitucional, fíjense, le tienen que recordar la Constitución a la ministra, y se supone que ella entra a una corte que se encarga de defender, de hacer valer la Constitución, pero le tienen que recordar lo que dice la Constitución. Además se le recordó que por mandato constitucional los ministros no tienen derecho a pensión del ISSSTE porque se les establece un haber de retiro, de tal modo que inscribir a la ministra Batres en ese instituto y permitirle acceder a una pensión al momento de retirarse originaría que tuviese una doble percepción por un mismo trabajo, lo que es contrario a la Carta Magna. Batres sustentó su solicitud de reducción salarial en el artículo 127, fracción 2 de la Constitución, que establece que ningún servidor público puede ganar más que el presidente, precepto que fue reglamentado por el Poder Legislativo en 2019 con la Ley Federal de Remuneraciones, en la que se establece el tope salarial previsto vagamente en la Carta Magna. Aunque la Constitución prevé, ojo, fíjense, aunque la Constitución prevé que los salarios de los ministros no pueden ser reducidos, luego de la reforma se estableció que ningún servidor público puede ganar más que el presidente, por lo que los ministros que ingresen después de la modificación legal quedarían ganando más que los que estaban anteriormente. Por ello, el Pleno de la Corte acordó que ningún ministro puede ganar más que otro. Y para 2019 sus integrantes redujeron sus salarios 25%, cosa que el presidente no dice en la mañanera, que los ministros también se redujeron el salario. Pero vean esto. Además, el 20 de mayo de 2019, la Corte invalidó el tope salarial previsto en la Ley Federal de Remuneraciones con base en el salario del presidente, debido a que el Poder Legislativo de mayoría morena, ¿sí?, el Poder Legislativo no ha establecido un tabulador que determine cómo se calcula el salario del presidente, el cual incluye diversas prestaciones en especie que se le otorgan con base en la naturaleza del cargo que ocupa, lo que impide topar las remuneraciones del resto de los servidores públicos. Por eso quería leerles esta nota, porque yo de este tema he hablado en mis programas anteriores desde hace buen tiempo. Se le dijo por parte de la Corte al Poder Legislativo, que es de mayoría de Morena, que simplemente, órale, ¿cuánto es la remuneración total del presidente? Pero como a López Obrador, para seguir sus shows y engañando al pueblo, no le conviene que se sepa todo lo que realmente gana por su cargo de presidente, él nomás se basa en su sueldo. Y como el sueldo es mayor de los ministros, ellos están violando la Constitución porque no aman al pueblo. ¿Cuánto está realmente ganando López Obrador? Así, el mismo Poder Legislativo se ha negado. Claro, y eso por mandato de López Obrador, y como es de mayoría morena, pues simple y sencillamente se han negado a transparentar cuánto es lo que en realidad gana López Obrador. Y
lo que la Corte pide es eso. A ver, un tabulador que diga todo lo que gana el presidente y entonces sí se puede comparar y ver si de veras los demás servidores públicos están ganando más que el presidente. Sí, o sea, esto es interesante. ¿Por qué creen que la Corte le contestó que lo que ella considere? Porque realmente no hay la referencia sobre cuánto gana totalmente el presidente para de ahí aplicar lo que dice el artículo 127 en su numeral 2. Y eso tampoco Lenia Batres pues lo dice, pues claro que no, porque el chiste es hacer el show. Ese es el único chiste. La solicitud la hace ignorando o a lo mejor hasta lo hace deliberadamente sabiendo que lo iban a negar por los reglamentos, por los precedentes, ¿sí? Y por lo que ha dejado de hacer la gente de Morena, ¿sí? Más bien diría yo, lo que ha hecho la gente de Morena, los diputados y los senadores de Morena, para que no se transparente cuánto es lo que en realidad gana López Obrador. Ahí tienen amigos, nomás para que vean cómo se las gastan. Y pues aquí queda como ignorante. Y les digo, y si no queda como ignorante, simplemente queda con un dolo, sabiendo, pues un dolo para engañar, sabiendo que eso no se va a aplicar, que eso no se le puede aplicar. Pero yo lo solicité, pero me dieron mucho más dinero. Me dieron lo mismo que a los demás ministros. Y ya de aquí para el Real me hago ganso, porque esa es la 4T de ganso. Me hago ganso y ya, vénganos tu reino durante 15 años. El sueldazo y todo aquello, aunque simple y sencillamente ni siquiera lo más elemental, ¿sí? En cuanto a lo que debería ya de conocer Lenia Batres para estar de ministra. Así de grave y de tomada de pelo es esto. Bueno, otro asunto que también quiero comentar es que, pues a final de cuentas, como dicen por ahí, lo que prometer no empobrece, ¿verdad? Miren lo que se aventó López Obrador. Vamos a revisar la contrarreforma laboral de Zedillo, la de las pensiones. Y vamos a hacer una propuesta, porque es completamente inhumano, injusto, que un trabajador después de 30 años de estar laborando, cuando termina ni siquiera recibe, porque así está esa reforma, su salario cuando estaba en activo, sino la mitad, si le va bien, de ese salario. Eso ya no va a continuar así. Voy a enviar también una reforma a esa legislación antiobrerista, esa legislación contraria a los intereses de los trabajadores. Son los dos compromisos que hago aquí en Río Blanco. Ajá. O sea, los compromisos va a ser no que se cumpla eso, sino enviar las propuestas. Ese es el compromiso, Ese es el compromiso. Pues no, que va muy puntera Claudia Sheinbaum, que es irreversible su victoria en el 2024. Pues, ¿para qué salir con estos shows? ¿Por qué digo shows? Voy a decir por qué. Porque durante este sexenio, Morena hizo cambios a lo de las pensiones. Y ahí no se acordó el presidente de esto, ¿no? ¿En qué quedó su reforma a pensiones que hizo durante esta 4T? Nada más en reducir la comisión que cobran los potentados y financieros de este país por jinetear los ahorros de los trabajadores, porque además cobran comisión. Todavía cobran comisión y ni siquiera fueron para quitarla él y todo su clan de Morena. Todo terminó en una reducción de la comisión y punto. ¿Por qué ahí el presidente no se acordó de que en tantos años, como él dice, no es justo que los trabajadores después de 30 años apenas si reciban la mitad de esa ley? Pues tú y tu clan se supone que lo iban a modificar y le hicieron al tarugo.
Y ahora lo que sale a poner como compromiso es poner las propuestas. O sea, dígame si eso no es tomada de pelo. Bien dice por ahí, prometer no empobrece, ¿verdad? La otra pues tiene que ver con lo mismo. Tiene que ver con el planteamiento, con la propuesta de que el salario mínimo no suba. Vaya pues, que el salario mínimo, los aumentos al salario mínimo que se estén dando sean mayores a la inflación, que ya nunca vuelvan a ser menores a la inflación. Pero volvemos a lo mismo. Es el puro salario mínimo. El último dato, porque primero había dicho la ahora secretaria de Gobernación, Luisa Alcalde, primero había dicho que los beneficiados por los aumentos del salario mínimo de esta 4T, al puro mínimo, ella lo dijo, eran 3.800.000 trabajadores. Actualmente, según los datos que ellos sacan por donde sea, según los datos, no me acuerdo de quién, no sé si del INEGI o no me acuerdo de dónde, según son 6 millones, está bien. El único problema es que la población económicamente activa es de 59 millones. Ese es el único problema. Así sean los 6 millones o los 7 millones, ¿sí? De todos modos, la gran mayoría de la clase trabajadora sigue sin gozar de aumentos, más que cuando mucho acorde a la inflación y al número de inflación general, sin tomar en cuenta la inflación que es medida de los productos básicos. El mismo presidente ha reconocido que aún con los aumentos al puro salario mínimo, ese salario mínimo no alcanza para una canasta básica. ¿Cómo se atreven a hablarnos de que se está recuperando el poder adquisitivo cuando, a pesar de los aumentos relumbrados al puro salario mínimo, amparados, ¿sí?, por la figura creada por el propio PRI, por el propio PRIAN y los potentados, ¿sí?, para que solamente aumente el puro mínimo, a fin ya está desvinculado y así ya no aumentan los demás salarios? Entonces hay que decir, miren, antes decían que si se aumentaba el salario mínimo se creaba inflación. Pues sí, porque antes el salario mínimo estaba vinculado a todos los factores económicos del país, pero ya una vez que el PRI y el PAN lo desvincularon y acordaron con los potentados que ellos pongan el monto independiente de recuperación MIR, del que nunca ha hablado López Obrador, sí, porque obviamente a los potentados les conviene, porque el grueso salarial de sus empleados, el grueso de los empleados que tiene, no ganan el salario mínimo. En sus empresas es una minoría la que le pagan el salario mínimo. Pues hacemos el acuerdo para que se siga inyectando la idea a los trabajadores y al pueblo de México de que se está recuperando el poder adquisitivo, cuando es una reverenda mentira, porque la mayoría de la clase trabajadora ha seguido recibiendo las mismas limosnas de aumento en salario que cuando estaba el PRI y el PAN, pero solamente una minoría de trabajadores, que son los que ganan el mínimo, son los que se les ha subido mucho el sueldo con el acuerdo para que pongan ese resto de la subida los propios potentados y así crear la percepción, ¿sí?, vía mañaneras y vía el show y vía medios de comunicación que se han ido doblegando a la 4T, crear la percepción de que la política económica del gobierno está muy bien, que ahorita se está recuperando el salario, cuando las mayorías de la clase trabajadora están peor que cuando inició la 4T con los aumentos raquíticos. O sea, ¿qué se entiende? Todo un plan para hacer un show, para hacer el show, ¿sí? Porque el presidente no es para explicar, no ha sido para explicar en las mañaneras que se avienta hasta de 3 horas, no ha sido para explicar lo del monto independiente de recuperación para el salario mínimo. Aquí yo se los he presentado. Él no ha dicho ni una palabra de eso. Porque hay que aplicar lo mismo, aunque él diga que no, ¿sí? Aplica lo mismo que los gobiernos de antes, del PRI y del PAN, que consistía apoyar a unas minorías, pero plantearlo como de beneficio a todos. Sigue siendo la misma retórica, sigue siendo el mismo show, sigue siendo el mismo engaño y sigue siendo la misma hipocresía que se le ha pasado criticando a Andrés Manuel López Obrador. Fíjense, no lo pierdan de vista.
Se hizo una reforma a las pensiones y nada de esto tocó López Obrador, que ahora dice que se debe tocar. No se tocó nada. Siguió el mismo modelo de pensiones trazado desde aquella vez en el gobierno de Zedillo. Siguió el mismo sistema de pensiones. Los potentados siguen jineteando la lana. Y si el negocio funciona, la ganancia es para el potentado. Pero si el negocio pierde, el negocio en el que inviertan los ahorros de los trabajadores pierde, entonces la pérdida es para el sistema de pensiones, no para ellos. Y eso sigue tal como está. Por eso es por lo que López Obrador sale ahorita con que, fíjense, el compromiso es hacer la propuesta. Ay, mira, no te vayas a quedar pobre, ¿verdad? Así de descarado y de cínico, de veras que son. Bueno, hace ya buen tiempo yo les había hablado en estos programas de que la conferencia mañanera del presidente, y creo que a todas luces está demostrado, solamente los adoctrinados no lo quieren ver. Es un vil show, es una farsa. Aquí se los había con demostrar. Desde los principios de esas mañaneras, yo asistí a la mañanera y no me dejaron ni entrar 2 veces. 2 veces. ¿Sí? Aquí yo mismo les había dado a conocer los requisitos. Entre ellos, ser comunicador profesional. Según López Obrador, que tanto ama al pueblo, pero no puede ser un ciudadano de a pie del pueblo el que pueda entrar en sus mañaneras. No, tiene que ser un comunicador profesional con mínimo 6 meses trabajando en el medio, y es el medio el que tiene que hacer la solicitud. Aquí yo mismo se los planteé eso, se los demostré de la propia página del gobierno de México. ¿Sí? Todo es una farsa en las mañaneras. Todo. Y hoy, una periodista, amén de contar, porque eso no les voy a presentar, que es un relato muy largo, lo pueden ver en la conferencia mañanera de hoy, su situación tan difícil, ¿no? Ella sufrió un atentado, ¿sí? Y ahí mismo le explicó cómo gente de la propia Fiscalía General de la República, que es la que depende de su gobierno, no la ha atendido, se han hecho mensos, ¿sí? Entre la Fiscalía Estatal, que creo que dijo de Jalisco, perdonen porque algo se me metió en loco, y la Fiscalía General de la República le han hecho a Lolo. Así le han hecho a Lolo. Algo que explicó muy duro esta periodista. Yo aquí nada más les voy a presentar la parte donde le echa en cara a López Obrador lo que es bien descriptivo de la farsa de sus conferencias mañaneras. Vean esto. La indiferencia también que existe por parte de los colegas. Mientras no estemos unidos, nos van a seguir matando y desapareciendo. Y la otra, a la compañera Marta, ella venía aquí a las mañaneras. No sé si usted la ubica, ella venía vestida de huipil. Y ella al final de la mañana se acercó para entregarle un folder. Por ese acto, no la volvieron a dejar entrar en las mañaneras. Muy bien. Una vez usted dijo, la libertad no se implora, se conquista. Usted ha sido testigo que han sido 2 ocasiones que me ha bloqueado las entradas en las mañaneras. Una, usted fue muy claro aquí y dijo, no, se te va a regresar. Y también tengo que ser honesta, yo no sé qué está pasando en la vocería de presidencia, porque sí es real que te prohíben la entrada si violas. Si te tardas, te amenazan con quitarte la acreditación. Si te tardas, te quitan fechas, un trimestre. Si usted dice entrégamelo y uno se acerca y se lo entrega, te castigan, porque viene en el reglamento. No hay igualdad, no hay piso parejo. ¿Por qué? Porque si esto pasa con los corporativos, no pasa nada. La otra, no nada más a la compañera Marcela, es a la que le han prohibido la entrada. Ha sido también al colega de Monterrey, Jonathan Hernández, por una investigación que sacó de Claraluz. Está también el compañero de Coahuila, don Albino, una amplia trayectoria. Solamente le daban un día. No tienen caso con el gasto que se hace de Coahuila para acá. Y la otra es, de esto está consciente el vocero de la presidencia, Jesús Ramírez Cuevas, porque yo en su momento se lo he hecho saber. Y también me consta que la primera vez que no me quisieron dejar entrar
fue por la antigua funcionaria que, bueno, eso ya es otro asunto, ¿no? Y esta ocasión nuevamente llegaron al grado de pedirme que enviara mis temas para revisarlos. Y eso lo sabe. Yo me comuniqué con él por mensaje y inmediatamente se me dieron las fechas. La pregunta es, ¿se brincan al voceo de la presidencia? ¿Dónde está el piso parejo? Si no es, desde el momento en que te ponen una regla, depende de los suscriptores, son los días que te dan, no hay piso parejo. Y en el momento que nosotros venimos aquí y exponemos investigaciones, exponemos temas, nos vulneramos, porque ya tenemos rostro, ya tenemos apellido, y desde el momento que ya no nos dejan entrar, quedamos en total indefensión, porque el único escudo que tenemos es dar la nota. ¿Qué les parece? ¿Qué les parece? Mandar los temas antes. Yo aquí se los dije. No se puede preguntar así nomás porque sí. Yo aquí les había planteado de que a mí no me extraña que me cerraron la mañanera, pues porque obviamente yo aquí se los dije con toda claridad. Si yo llego a preguntar, mi audiencia sabe mi forma de pensar. Y si con esa forma de pensar yo llego a preguntar, se rompe el speech. Y por eso mismo, no dejan entrar. Aquí ya mismo les puse los requisitos, les presenté los requisitos para que no pueda entrar ningún ciudadano independiente. Tanto que critica López Obrador a los que según son de la prensa independiente. Pero si lo que puede entrar a la mañanera son dependientes de medios de comunicación, no puede entrar un ciudadano independiente a la mañanera. Aquí yo se los dije y aquí lo corrobora la periodista. Fíjense, a tal grado llegó a demostrarle a López Obrador sus farsas, que hasta ella misma activó el dispositivo que según se le da a los periodistas por parte de la protección a periodistas, ¿sí? Y no hubo respuesta a ese llamado que ella misma hizo allí en la conferencia mañanera. Todo es una farsa brutal. Todo es una farsa brutal. Y a mí no me extrañaría que como parte de esa farsa, de vez en cuando, se le permita a una periodista, ¿sí? A una periodista obviamente profesional y que sabe más de periodismo que un ciudadano de a pie como yo, pues que de vez en cuando les permitan entrar para que haga ciertas preguntas, se cree polémica, y más en estos momentos en el que este mes de enero, este inicio de año ha sido muy violento. Así. Y además muy sospechoso. Porque, por ejemplo, en el caso de los migrantes que fueron secuestrados, se supone que fueron secuestrados en un lugar. Y que están buscándolos por todo ese lugar los 3 órdenes de gobierno. Y nomás de repente resulta ser que los que los secuestraron los fueron a llevar, a liberar en un centro comercial de ese lugar. O sea, cuando se supone que ahí los estaban buscando por cielo, mar y tierra. Estos cuates llegan con toda la calma del mundo a un centro comercial de ahí, de ese lugar, creo que fue Tamaulipas, de ahí llegan y ahí mismo los sueltan. Se van y no hay ningún detenido. Eso sí, el negocio se había hecho, porque varios medios de comunicación dan cuenta de que por lo menos algunos familiares de algunos de los secuestrados, pues sí pagaron el rescate respectivo. Y tampoco se rastreó eso. Ay, qué casualidad que no se rastrea nada de eso. Pues qué pasó ahí, ¿no? Luego se suelta la violencia allá en ¿cómo se llama? En Tabasco. Y López Obrador minimizando el tema como siempre. Miren, a esto que le planteó la periodista, pueden corroborarlo en la conferencia mañanera, todo esto que le planteó la periodista, ¿con qué creen que salió el presidente? Es que es parte de la herencia que recibimos del pasado. ¡Ah, caray! ¡Ah, caray! Entonces el PRI y el PAN le heredaron a Jesús Ramírez Cuevas. El que pide que les manden los temas que le van a plantear al presidente para revisarlos antes. Se lo heredó a Jesús Ramírez Cuevas. ¿Es herencia del PRI y del PAN?
Ya estuvo suave, señor López Obrador, de que nos quiera seguir engañando y viendo la cara a los mexicanos. Ya estuvo suave. Y bueno, pues por eso mismo lo que yo pensé que iba a dejar de hacer, sí, porque yo no vivo de esto, yo tengo mi trabajo, me trato de darme tiempo para poder llevarles este programa. Yo pensé, desde el 2007 que empecé a hacer estos programas, yo pensé que con la llegada de López Obrador a la presidencia, pues ya no iba a ser necesario hacer esto. Oh, así como muchos mexicanos que están perdiendo la esperanza, sobre todo las víctimas. Las víctimas, vaya que sí están perdiendo la esperanza y que se dieron cuenta. Yo me di cuenta mucho antes, ¿verdad? Pero poco a poco se van dando cuenta de la farsa de este gobierno, ¿sí? Y de que no valió la pena lo poquito o mucho que el ciudadano de a pie haya hecho para que algún día López Obrador fuera presidente. Así de lamentable está esto. Gracias, amigos, por haberme acompañado en este programa. Estén pendientes del próximo. No olviden dejar sus comentarios y dejar su like en los videos de repetición. También, amigos, no se les olvide suscribirse a este canal YouTube y darle clic a la campanita para que reciban cada video, cada programa nuevo de su servidor Gerardo de la Huerta. También no dejen de seguirme en mis redes sociales. En X me encuentran como @elbote. En Facebook me encuentras como Gerardo de la Huerta. Y bueno, pues todos los que quieran apoyarme para que siga esta opinión en serio, en el sitio que está pasando en la parte superior de su pantalla vienen las opciones. Y también estas opciones las se pueden encontrar en la descripción de cada video de este canal YouTube, de cada programa de esto que es Opinión en Serio para todos ustedes. Que Dios me los bendiga, amigos, pásenla chévere y nos vemos.